somos cristianos todos, cristianos católicos, quizás no católicos, pero todos somos cristianos, que en este momento ya hemos tenido horas de velatorio, de compartir como familia y amigos. En este momento pues ya cesa el velatorio como tal para comenzar con la ceremonia de la liturgia de exequias por el eterno descanso de nuestra hermana Miosotti. Todos los que tengan el rosario pues lo pueden sacar. El rosario va a estar dirigido por jóvenes del ministerio Éfeta, del cual pertenecía Miosotti. Así que ellas van a estar, están ya listas. Así que vamos a comenzar. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Santo Rosario de la Santísima Virgen María. Hoy es martes, y en martes se rezan los misterios dolorosos. Pero como estamos celebrando las exequias de resurrección, vamos a rezar los misterios gloriosos. Y el primer misterio glorioso es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La primera joven, el primer misterio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad, Madre de misericordia. Muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, que el alma de Miosotis y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Segundo misterio glorioso, la ascensión de Jesús al cielo. Pero antes cantamos Ave, 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 Ave María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María,
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la muerte ampáranos, Gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, glorioso, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, cantamos el Ave María. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia.
Sagrado Corazón de Jesús, que el alma de Miosotis y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Cuarto misterio glorioso, la asunción de la Virgen al cielo. Ave, ave. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. La muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, que el alma de Miosotis y las almas de todos nuestros fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Ave María, Ave
Quinto misterio glorioso, la coronación de María como Reina y Señora de todo lo creado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la muerte ampáranos, Gran Señor. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Que el alma de Miosotis y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Por las benditas almas del purgatorio, pero muy en especial por aquellas almas que están más necesitadas del perdón y de la misericordia de Dios, y por las almas que en este día transitan hacia la presencia de nuestro Papá Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino,
y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios Hijo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, esposa purísima del Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos ponemos de pie para saludar a nuestra Madre del Cielo con la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche. Virgen Sagrada María, que nosotros ahora la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Nos disponemos ahora para celebrar la Santa Eucaristía en sufragio del alma de Miosotis y también por todos nuestros fieles difuntos. La belleza de la Santa Misa, entre muchas otras cosas, es que en una misa cabemos todos, los vivos y los difuntos, los que están presentes y los que no están presentes. Así que en espíritu de oración nos preparamos todos para la Santa Eucaristía.
Buenas noches tengan todos. Sean bienvenidos a esta su comunidad de Santa Bernardita, abriendo siempre puertas para Cristo. Como cristianos católicos, participamos plenamente de la Santa Misa cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Para poder hacerlo, debemos estar dispuestos a participar conscientes de no estar en pecado mortal y haber guardado el ayuno 1 hora antes de comulgar. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos y hermanas cristianos no católicos y a todos los de otras denominaciones no cristianas. Dado que no pueden acercarse a la mesa de la comunión, les exhortamos a que oren con nosotros y que nos unamos en el Señor Jesús que está presente en cada Santa Misa. Por favor, tomen un momento y asegúrense de que sus celulares estén en silencio. Hermanos, estamos reunidos para despedir a nuestra querida hermana en la fe, Myosotis, que ha terminado su peregrinar por la vida. Juntos oremos por ella y su familia y afirmemos la esperanza de la vida eterna que Dios ofrece a sus hijos. Jesucristo, nuestro Señor, nos ha dicho: crean en Dios y crean también en mí. Volveré y los llevaré conmigo para que donde esté yo, estén también ustedes. La Santa Misa será presidida por Monseñor Wilfredo Peña Moredo y concelebrada por Padre Rodney Algarín. Por favor, hermanos, les invito a ponerse de pie para recibirlos junto a sus ministros que participan de esta sagrada liturgia. Amen.
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Muy buenas noches a todos. Desde el momento en que recibimos la noticia del trágico accidente que sufrió Miosotis, que nos la llevó hacia Papa Dios, una palabra vino inmediatamente a todos nosotros y era celebrar una vida. Y desde ese domingo trágico hasta el día de hoy, la comunidad de Santa Bernardita que recibe a todos no ha dejado de celebrar la vida de ella. Y yo les invito a que se unan a nosotros, a su familia y a esta familia extendida que es su comunidad de fe, y honremos ese propósito. Yo no me veo, ni veo a ningún cristiano que se llame a sí mismo cristiano, solamente llorando a un ser querido que parte, porque creo que eso sería no tenerlo en toda su plenitud. Lo lloramos, por supuesto, porque nadie sustituye a nadie, pero sí creo que tenemos que tener en cuenta de que tenemos que celebrar su vida. Hay muchas cosas que ella nos ha dejado. Si no fuera así, no estaríamos nosotros aquí. Y creo que merece esta hermana nuestra que celebremos su memoria y que quede grabado en nosotros todo lo que nos ha dejado. Nuestro mundo, entre sus cosas no muy agradables, es que nosotros carecemos de memoria histórica. Son tantas las noticias y toda la información que recibimos que las cosas se olvidan muy rápido. Ustedes ven los noticieros que le dicen a ustedes, estas son las noticias por los próximos 15 minutos. Ya de los 15 minutos ya no es noticia. Y eso pues muchas veces la llevamos también en el trato con las personas, ¿no? Pero personas como Miosotis no se pueden olvidar en 15 minutos, ni en 2 días, ni en un año. Y eso es lo que uno hace cuando uno celebra la memoria de alguien. Queda con nosotros para siempre. Y lo que vamos a estar haciendo hoy es recordándola, celebrando su vida y encomendándola a Dios. Nadie está exento de cometer errores, de hacer a veces lo que no es de Dios, y por eso le encomendamos a Dios. Y yo les pediría con todo el alma en la mano que dediquemos este momento a orar. Hay muchas razones por las cuales tenemos que orar. Una de ellas es, por supuesto, oración de acción de gracias. Porque lo que esta mujer de 37 años ha dejado es mucho. Y hay que darle gracias a Dios, porque si ella no hubiera pasado por aquí, no existirían 3 niños, que son 3 criaturitas preciosas. No existiría su esposo Eni, no existiría una familia y unos amigos. Esa es la manera, la primera acción de gracia. La segunda es pedir por ella, por si en algún momento en este transcurso de 37 años no fue del agrado de Dios, porque el Señor tenga misericordia. Y tercero, para que desde donde está, que yo estoy convencido que está con Dios, pida por nosotros, por su esposo, por sus hijos, por su madre, por su papá, por su hermano, sus hermanos, para que ellos puedan tener sosiego, para que puedan tener paz en medio de la tormenta. Así que todos los que somos cristianos, especialmente los que somos cristianos católicos, vamos entonces a tener este momento de introspección, pedirle a Dios perdón por nuestros pecados, porque, como dice Pablo, a veces no hacemos lo que queremos y no hacemos el bien que quisiéramos y nos encontramos haciendo el mal que no quisiéramos hacer. Y en este momento de silencio, pidamos al Señor perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos,
que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, gloria de los creyentes y vida de los justos, hemos sido redimidos por la muerte y resurrección de tu Hijo. Sé propicio con tu sierva Miosotis, y ya que conoció el misterio de nuestra resurrección, merezca participar de las alegrías de la futura bienaventuranza. Por Jesucristo nuestro Señor, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura está tomada del segundo libro de los Macabeos. En este pasaje del Antiguo Testamento, nuestra plegaria está animada e inspirada en la fe y la esperanza de vida para siempre que Dios nos ha prometido en la resurrección. Escuchemos. Primera lectura, tomada del segundo libro de los Macabeos. En aquellos días, Judas, príncipe de Israel, hizo una colecta y envió a Jerusalén 2,000 dracmas de plata, para que ofreciesen un sacrificio por los pecados de los caídos, obrando con gran rectitud y nobleza, pensando en la resurrección. Si no hubiera esperado la resurrección de los caídos, habría sido inútil y ridículo rezar por los muertos, pues veía que a los que habían muerto piadosamente les estaba reservando un magnífico premio. Es una idea piadosa y santa rezar por los difuntos para que sean liberados del pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti,
marchaba la cabeza del grupo hacia la casa de Dios, entre cantos y júbilos y alabanza, en el bullicio de la fiesta. Como busca la sierva corrientes del agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría, que te dé gracias al son de la cítara. Dios, Dios mío, como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. La segunda lectura está tomada del libro del Apocalipsis. En este breve pasaje escucharemos la descripción de la iglesia como la Nueva Jerusalén y la morada de Dios entre nosotros. Esta es la prueba de que Dios está llevando a cabo la renovación de la humanidad. Escuchemos. Segunda lectura tomada del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi un cielo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra ha pasado, y el mar ya no existe. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo enviada por Dios, arreglada como una novia que se adorna para su esposo. Y escuché una voz potente que decía desde el trono: Esta es la morada de Dios con los hombres, acampará entre ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios estará con ellos. Enjuagará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor, porque el primer mundo ha pasado. Y el que estaba sentado en el trono dijo: Hago ahora el universo nuevo. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Los sedientos beberán de balde de la fuente de agua viva. El que ha vencido es heredero universal. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
El Santo Evangelio es según San Juan. Ya casi en sus últimos días, antes de su muerte, en su última semana, encontramos otra de las grandes enseñanzas referente al reino de Dios. En esta ocasión, el Señor la presenta en forma de una paradoja increíble: morir para poder vivir. Eso es ilógico al pensamiento racional humano, mas no para Dios. Hermano, les invito a ponerse de pie para recitar la aclamación antes del Evangelio y escuchar la proclamación del mismo. Yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Hace la procesión viene por aquí. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre le premiará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya.
Tomen asiento, por favor. Hace unas semanas atrás, leyendo un libro del Papa Benedicto XVI, encontré una frase que apunté, la tenía en un papel de esos que uno guarda porque me impactó mucho una frase. Papa Benedicto XVI, como los últimos papas, son hombres que tienen frases que tocan, son sencillas pero tienen mucha profundidad. Y la guardé, y que me iba a decir que me iba a dar un poquito que pensar después de la noticia de hace un domingo atrás. Y la frase dice: la fe es una travesía y una forma de vida. Y yo creo que cada uno de nosotros, de alguna manera u otra, se recuerda ese domingo cuando nosotros estábamos de fiesta. Era 4 aniversarios en uno, un día muy lindo. La misa de aniversario fue muy linda, muy íntima entre nosotros, pero muy hermosa. Fue un día que ni los micrófonos chillaron. Y eso significa que Dios estaba de una manera extraordinaria. Y yo me acuerdo, terminó todo, y yo llegué a la sacristía y entonces empecé a ver que en la sacristía había como un movimiento un poquito extraño, veía que la gente se miraba, pero la verdad que nunca pensé lo que me iban a decir unos minutos después. Y la Viviana, que es la monitora hoy, ella es enfermera, parece que tuvo miedo que yo también pereciera. De un momento dado se siente y dice: padre, siéntese aquí conmigo porque hace mucho calor y demás. Y me senté, entonces estaban los 3 sacristanes y veo que uno de ellos estaba en bermudas. Y es uno de los sacristanes más GI que yo tengo, ¿no? Y yo dije: qué raro que Agustín esté en bermudas aquí, ¿no? Pero bueno, todo pasa en el mundo de hoy. Entonces veo que uno de los señores, de los hombres en Cristo, se arrodilla y me dice: padre, tengo una noticia muy desagradable que dar. Como estábamos envueltos en todo esto que ha pasado, que ha sido tan trágico y tan doloroso para nosotros como pueblo, pensé que algo mucho más malo de lo que estaba pasando. Entonces me dice: padre, Miosotis venía para acá, tuvo un accidente y se mató. Y yo le dije: ¿qué tú me estás diciendo? Yo no lo registré. Entonces me dijo que murió Miosotis. Y fue un momento como, y yo lo digo, ya yo lo dije, pero muchos de ustedes no estaban aquí ese día, que yo hace unos años atrás tuve un pequeñito accidente porque en casa de mi hermana, bueno, ahora es de mi hermana, ahora es de mi sobrina, es una casa muy linda y tiene unos ventanales que dan un patio con los jardines y demás. Y claro, en aquel momento, ahora tienen unas calcomanías, en aquel momento eran cristales y los limpiaron tan bien. Y los que me conocen, yo camino muy rápido hasta el momento. Y yo venía, me acuerdo que yo traía en la mano unas Coca-Colas. Y yo venía caminando y venía rápido y yo creía que las ventanas estaban abiertas. Y he venido, pero a una velocidad, y rompí los cristales. Y me quedé, fue como atontado. Así quedé yo cuando me dieron la noticia. Y entonces pues empieza uno como a buscar cómo poner las cosas en orden dentro del desorden que uno tiene con una noticia como esta, para poder entonces también guiar a mi comunidad, que estábamos en un momento tan particular. Desde entonces pues todo se ha ido sucediendo de una manera u otra hasta llegar a hoy, después de una larga espera, que aprovecho también para darle en nombre de la familia de Ernie, de los niños, de su madre, sus hermanos, gracias al pueblo de Puerto Rico, porque no me gusta ser injusto y la verdad que ha habido una concesión por parte del pueblo de Puerto Rico, porque hay gente que llevan esperando 2 y 3 meses. Y son personas que también tienen hijos y tienen padres. Y creo que la opinión pública y el pueblo de Puerto Rico ha sido muy noble en hacer esta excepción. Porque
ella no es diferente a otro y todo el mundo tiene familia y todo el mundo quiere que le entreguen a su familia para tener un velatorio. Y esta excepción que se ha hecho, pues yo quiero oficialmente darle las gracias a este pueblo noble que ha hecho una excepción, porque en una semana, cuando hay gente que lleva esperando meses, es algo que hay que agradecer públicamente. Y pues entonces, pues después de una larga espera, porque una semana es mucho, tenemos ya aquí el cuerpo presente de ella, que ya hoy pues será cremado en estos días, que anuncio que este próximo sábado a las 7 de la noche, en la misa vespertina del domingo, pues también entonces haremos el reposo y colocaremos las cenizas de ella en el columbario que está continuo aquí. Así que están las exequias oficiales, la misa y la bendición de la ceniza y la colocación de esa ceniza en el columbario será este próximo sábado a las 7 de la noche. Se ha hablado mucho de Miossotti y hablaremos mucho de ella. ¿Qué yo les puedo decir de una hija? De una hija muy particular, porque yo no conocía a Miossotti, yo conocía a Ernie. Yo conocí a Ernie con 8 años. Cuando él entró por ahí, y mucho tiempo ha pasado y muchas cosas han pasado. Y todas que nos han hecho crecer y querernos mucho y todo. Yo siempre digo que yo a Ernie es una de esas gente que yo quiero gratis, ¿no? Y yo sé por qué lo digo, no se los puedo explicar. Pero lo gratis yo lo quiero mucho. Y él un día vino con esta muchacha porque él tuvo varias novias, ¿no? Y entonces pues él un día vino con esta muchacha. Yo digo, vamos a ver el turno porque todos eran turnos, ¿no? Entonces esta muchacha era un poco así como de mis Trujillo Alto y no sé cuánto, y tacones y de no sé cuánto. Y yo le dije, hijo, pero esa niña lo que no tiene es un penthouse que está vacío. Entonces, pero ella le dijo algo que él me dijo después, a ese cura me lo gano yo. Y yo comienzo a tratar con esta mujer, que lo primero que me impresiona fue el amor que siempre le tuvo a este hombre. Porque ella estaba muy bien colocada, porque Miossotti era una mujer muy responsable, muy comprometida. Y era de su parroquia. Pero como este hombre que la amora y ella se enamora de él viene, pues ella lo sigue como una mujer debe seguir a su marido. Aunque suene machista, esa es la palabra de Dios. El hombre es la cabeza del hogar. Si usted tiene problema con eso, lea otra Biblia, pero la que yo leo dice eso. Y ella lo siguió y vino para acá. Y a diferencia que, porque no hacía tanta comunidad como ella, que sabe que ella se metió aquí. Y estaba en el campamento, y estaba con las danzarinas, y estaba todo. Y ella y yo desarrollamos una empatía y una amistad y un cariño, que mismo me decía Ernie, padre, Miossotti lo quería más a usted que a mí. Y entonces digo, bueno, yo me lo gané, tú todavía tienes que ganar, pero entiendes, o sea, pero fue una intimidad muy grande. Y yo quiero destacar algo porque para mí es muy importante esto. Miossotti era una mujer que estaba disponible para todos. Yo creo que esa palabrita, ese verbo, disponibilidad, la define. Lo mismo para cantar en hogares, crea, que donde le llamaran, crearte. Tú le pedías algo y mientras no fuera pecado siempre decía que sí. Siempre sí. Ahora mismo con el campamento era un optimismo, era una mujer llena de vida. Y por eso Dios la preparó para la partida. Porque todos nos tenemos que ir. Y Dios la preparó para la partida. ¿Por qué? Por esto, porque la fe es una travesía. Y uno va acumulando detalles y datos y cosas para cuando uno parte. Y ella fue creando dentro de ella, creándose en una mujer, que yo puedo decirle que muerto una mujer cristiana. Su agarre, su carácter. Aquella muchacha, Miss Trujillo, yo dejo a una mujer cristiana, una madre, una esposa, una mujer que creyó en su matrimonio, en su relación, y que ella ha hecho que echarlo para adelante, una mujer que fue madre, y una mujer que fue hija,
y una mujer que fue hermana, y una mujer que fue feligresa y fue hija espiritual, y lo hizo todo muy bien, porque ella siempre estaba disponible. Porque si te decía que sí, tú podías contar con mi Osotis. Y así fue su muerte, porque de hecho ella no le tocaba ese domingo. O sea, y si me hubiera dicho, Padre Willy, yo no, también el domingo tengo que ir a hacer desayuno, y si yo estoy ahí desde el lunes a viernes con esos niños que todos son un grupo de terroristas. ¿Entiendes? O sea, tremendo. Entonces, y yo tendría que haberle dicho, no mamita, por lo menos duerme en la mañana para que pueda, pues ella estaba súper entusiasmada porque ella iba a ir a una fiesta después de que no pudo ir a muchas porque es que vienen uno atrás del otro, y cuando no estaba esperando estaba criando. Entonces ella estaba con su vestido y todo porque iba a la fiesta, y se me hubiera dicho, Padre, esta vez no, por favor déjeme dormir un poquito a la mañana porque quiero, me lo hubiera hecho, se lo hubiera tenido que aceptar porque tenía toda la razón, pero hubo un problema con la cuestión de ese almuerzo y ella estuvo ahí. Tanto es así que ella va por la noche, el sábado, a misa, se confiesa con él y los dos van, comulgan. O sea, que Dios la preparó. Y yo le decía aquí a la comunidad que personificó la dimensión de un cristiano. Cuando uno se vuelve disponible para Dios, Dios te prepara para la vida. Uno no tiene que hacer nada. Tú lo que haces es, al estar disponible para Dios, pues cada vez que te pide algo, tú se lo das y Él te va acomodando a sus designios para que tú termines siendo lo que Él quiere y preparándote para el viaje que te lleva a ti a su presencia. Esto está tan bien hecho que no hay que preocuparse mucho si usted dice que sí, si usted está disponible, si usted es una persona que dice sí y el sí lo concretiza. Hay mucha gente que te dice que sí mientras tiene ganas, pero cuando no le da la gana, se acabó el sí. Eso no es estar disponible. Eso son calenturas de verano. Pero una persona disponible siempre está ahí. Ella estaba ahí para su marido, para sus nenes, para todo el mundo. Y lo hizo convencida de que eso estaba en el mismo corazón de su vocación cristiana. Yo estoy convencido de que no se puede ser cristiano sin estar disponible para Dios y para el prójimo. Porque aquí yo siempre hago esto. Miren una cruz, aquí está. Y los que son de la parroquia lo van a escuchar por otra vez. Miren la cruz está hecha de dos maderos. Claro, ahora aquí es de metal, pero una cruz es de madera. Y hay dos maderos. Uno es vertical y el otro es horizontal. ¿Cuál es el más grande? El vertical. Porque es mi relación con Dios. Mi relación con Dios tiene que tener primacía por encima de cualquier cosa. Pero hay otro madero, el horizontal. Y esa es la disponibilidad mía. Todo para Dios y todo para el prójimo. Ese es el mandamiento. Y ella lo entendió y por eso Dios la prepara. La prepara el día antes, la noche antes, en su confesión y en su Eucaristía, en su relación con Dios verticalmente. Y al otro día se levanta tempranito para venir aquí, ayudar en el desayuno y el almuerzo, para ayudar a su comunidad a festejar los domingos como hacemos, la parte horizontal. Aquí está. Y eso a nosotros que estamos aquí celebrando su vida, nos tiene que cuestionar. Porque hay gente que le falta uno de estos dos maderos. Hay gente que es muy horizontal, pero muy poco vertical. Dios está por ahí, yo creo en Dios, pero yo no le creo a Dios. Hace años que yo no entrego a una iglesia, yo no tengo mi vida que es un desorden. Entonces te falta esto. O hay gente que es muy vertical, mucha iglesia, pero no le da agua ni al pescadito que tiene en el acuario. Entonces usted sale celebrando la vida, y por eso le decía en el momento de la coronilla, no cometan el error de mirar esto como si fuera, ay, mi Osotis, ya mi Osotis se fue. Ya mi Osotis cumplió, ya mi Osotis estuvo disponible para Dios, y porque estaba disponible para Dios, Dios la hizo a su imagen y semejanza. Ahora, ¿y tú?
Porque todos estamos vivos. ¿Y usted sabe por qué usted está vivo? Porque Dios no ha terminado con usted. El día que Dios termina con uno se muere. Yo vengo aquí, disponible para Dios, para que Dios me forme. Dios me rompe y me hace de nuevo. La famosa vasija, ¿no? Bueno, pues usted en este momento, usted conmigo no ha terminado. Por eso si usted tiene 100 años y usted no se ha muerto, es que no han terminado con usted. Pero hay gente que es tan fácil que enseguida, pues te vienes conmigo. 37 años. En 37 años Dios estaba contento con la imagen que hizo. Pues ven para acá, ya tú fuiste hija, ya tú hiciste aquello, ya tú sacaste tu diploma, ya tú trabajaste tu parroquia, ya tú tuviste tu marido y tú dejaste 3 niños. Ya lo que yo quería hacer contigo, tú lo hiciste, ahora regresa a casa. ¿Y saben dónde está? En el cielo. El cielo no es tan difícil si usted tiene disponibilidad. Por eso dice el Papa, la fe es una travesía. Claro que sí, es una vida. Ahora, ¿cómo usted vive esa vida? Yo no puedo responderla por usted, yo estoy tratando de trabajar con la mía. De manera que cuando yo cierre los ojos a este mundo, yo los abro en los brazos de Dios, como ella le pasó. Ella tuvo una muerte santa, ¿eh? Dice el policía en el reporte que ella nunca se dio cuenta de lo que le pasó. Eso significa que ella de un momento estaba aquí, cuando abre los ojos, está en los brazos de Dios. Imagínate si la noche antes te confesaste, comulgaste, te fuiste a la casa, te acostaste, te levantaste unas horas después para venir a trabajar en una parroquia. ¿Qué más usted quiere? Este es un vuelo directo en business, sin escala. Y a mí me preocupa porque hay mucha gente que está perdiendo el tiempo. Hasta que un día le toca a usted. Y ese día yo te pregunto, ¿tú estabas disponible para partir con Dios? ¿O eres de esas personas que dicen, ay, pero todavía no? Es que aunque tú digas que todavía no, si te toca, te tienes que ir. Y yo creo que hoy, creo que nos pasa a todos, esto es un movimiento un poquito agridulce. Que alguien me dice, ay, pero es que ¿por qué se fue? Digo, porque nos tenemos que ir. Es parte de ser humano. No nos podemos agarrar a nadie. Los cementerios están llenos de gente indispensable. Todos somos necesarios y nadie es indispensable y todo el mundo se tiene que ir. Y ya se fue. Y si nosotros la amamos, la tenemos que dejar ir. Porque ¿saben qué? Nadie le pertenece a nadie. Y todos le pertenecemos a Dios. Así que yo, en nombre de todos nosotros, lo primero que tengo que decirle, gracias mi Osoti. Porque tú pasaste por este mundo hoy y este Puerto Rico hoy es un poquito mejor. Gracias mi Osoti por habernos enseñado a estar disponibles, ser generosos, cantarle a la vida, ser un cascabel. Y sobre todo por amar tanto la vida, especialmente a los niños. Gracias, mi Osoti, por ser buena hija, buena hermana, buena hija espiritual. Y gracias, mi Osoti, por habernos dicho a nosotros que cuando se es fiel, cuando estamos disponibles, cuando nos comprometemos con Dios seriamente y formalmente, nosotros ya en este mundo, como lo prueba nuestra presencia aquí, vemos la gloria de Dios. Porque esta noche, con nuestra presencia aquí, estamos haciendo presente la gloria de Dios. Amén. Por eso, hermanita, gracias, disfruta el cielo. Y yo quiero dejarlo con lo que yo le voy a leer, con lo que yo puse en esos programas. Y con esto, pues, la dejamos partir. Lo pueden leer, yo solo lo leo en voz alta porque esto lo... No hay duda de que en innumerables ocasiones la vida nos confronta con eventos dramáticos que nos dejan perplejos y aún desafían nuestra fe en Dios. Nos preguntamos por qué. ¿Por qué ella y no otra persona? ¿No? Siempre tenemos a alguien. Nuestra comunidad de Santa Bernardita ha sido estremecida una vez más
por un acontecimiento de esta envergadura. No es la primera. Myosotis era una mujer de Dios. Para mí era una de esas feligreses que hacen nuestra misión como sacerdotes mucho más fácil y nos alientan a seguir adelante a pesar de los escollos que encontramos en el camino. Pero hay que entender que nadie le pertenece a nadie, sino que somos toques de Dios, que aparecemos en la vida de otros para hacerles más ligero y suave el camino por la vida que conduce a Dios. Para muchos, empezando por sus padres, hermanos, Ernie, su esposo, sus niños y nuestra comunidad de Santa Bernardita, Myosotis fue una de esas personas. Hoy somos más bendecidos y enriquecidos por haberla tenido entre nosotros por todos estos años. Ahora, en un acto de fe, la entregamos a Dios con la esperanza de la reunión definitiva en la casa de nuestro Padre Dios, que nos espera con los brazos abiertos. Mientras esperamos ese gran encuentro, le damos gracias a Dios por su vida, oramos por ella y su familia y nos preparamos para el encuentro con Dios y con los nuestros. Gracias, Myosotis, y disfruta de ese Jesucristo amado al que alabaste con esa hermosa voz que Él te regaló. Por favor, cántale por ti y por nosotros, tu Padre, Padre Willy. Que Dios la bendiga y para ello un gran aplauso. Oremos en la fe y en la esperanza de vida eterna, no solo por nuestra hermana Myosotis, sino también por toda la Iglesia, por la paz del mundo y por nuestra salvación. A cada petición vamos a responder: concédele, Señor, el descanso y la paz. Concédele, Señor, el descanso y la paz. Por la Iglesia Santa de Dios, para que en medio de su peregrinar terreno anuncie la esperanza del reino eterno a todos los hombres, oremos. Concédele, Señor, el descanso y la paz. Por la paz entre las naciones y el progreso de todos los pueblos, en la justicia y la libertad, oremos. Concédele, Señor, el descanso y la paz. Por las víctimas de la guerra, de la violencia y la injusticia de los hombres, para que desaparezca toda enemistad y todo odio, oremos. Concédele, Señor, el descanso y la paz. Por nuestra hermana Myosotis, para que pueda presentarse perdonada ante el trono de Dios, oremos. Concédele, Señor, el descanso y la paz. Para que el Señor la lleve al paraíso que prometió a sus fieles servidores, oremos. Concédele, Señor, el descanso y la paz. Por nosotros, los que aún permanecemos en este mundo, especialmente su familia, para que seamos consolados con la palabra de Dios y confortados con la Eucaristía, oremos. Concédele, Señor, el descanso y la paz. Le pedimos también al Señor hoy, o esta mañana falleció la mamá de Neri, así que también oremos por ella. El sepelio de su mamá va a ser aquí también el sábado, va a estar aquí de 10 a 1, y a la 1 pues la misa de cuerpo presente
También la mamá de ella va a reposar en el columbario. Así que una hija que perdió a su mamá y también estaba, todo esto ha pasado, ¿ve? Así que vamos a orar también por ella. Ella vivía solita con su mamá y aunque tenía su edad, pero nadie quiere que su mamá se vaya, nadie es bobo. Dice, pero tenía 80 años, aunque tenga 200, nadie quiere dejar ir lo bueno. Y ella pues la cuidaba, la señora estaba bastante delicada, pero estaba ahí, así que vamos a orar por ella, una gran hermana. Así que también, y todas estas personas nos están diciendo algo, hermanito. Yo creo que con todo lo que está pasando nos están diciendo algo. Nos están diciendo que tenemos que tomar a Dios en serio y que tenemos no que creer en Dios, el diablo cree en Dios, hay que creerle a Dios y hacer lo que nos manda, que no es tan difícil. Si hiciéramos lo que Dios nos pide, Puerto Rico y el mundo no estaría como está. Yo no creo que es tan difícil creerle a Dios y creo que con todas estas muertes inesperadas, quiero que sepan que no, esto fue ahora, que José y Nelly, su esposa, venían para acá y lo chocaron en el mismo sitio donde murió ella. Están impactados porque en el mismo sitio donde Miosotis perdió la vida, a ellos los acaban de chocar hace unas horas, están bien, pero acabaron con el carro. Para que ustedes vean, o sea, yo creo, yo no soy muy inteligente ni nada de eso, pero yo creo, y ustedes se ríen cuando yo lo digo, pero si usted ve que algo huele a quemado, se ve quemado y sabe a quemado, es que miren todo lo que está pasando. ¿Y por qué? Examinemos nuestra conducta. Y siempre recordado don Cholito, encabulla, vuelve y tira. Porque como estamos no vamos bien. Yo creo que es un momento, y todo esto usted lo puede ver aislado. Yo como cristiano lo veo parte de un todo. Y es aquí, y es allá. Entonces yo digo, espérate un momento, Padre Willy, vamos a hacer algo, vamos a tratar de ver esto en el contexto de lo que es de Dios. Y creo que podemos sacar conclusiones muy acertadas. Una de ellas es que hay que tomar a Dios en serio. Usted no puede tener a Dios, yo voy a la iglesia y mañana no voy. No, usted tiene que tener una relación, pero usted no se va, usted se queda. Y mañana, él y yo somos uno, eso es una relación. Lo que yo voy el Viernes Santo, el Domingo de Ramos y el día que canta el gallo. Y los otros días, y los domingos, ¿dónde usted está? Y si usted no es cristiano católico, vaya al servicio de su iglesia. Lea la palabra, alabe a Dios y adórelo. Que el que habla, alaba y adora a Dios, Dios está con él. O sea, que creo que nos están hablando. Y como dice la misma palabra, el que tiene oídos que escuche. No podemos porque donde quiera usted asoma la cabeza, viene un golpetazo de esto. Fulana, tenía eso, invadida de cáncer y tiene 28 años. ¡Búngara! Otro golpe. Fulano salió, ¡búngara! Lo mataron. Y todavía nosotros no nos damos cuenta de que nos están diciendo que la vida es muy, muy frágil, que esto se acaba en un momento y que es lo que queda. La eternidad. Y la eternidad, si no se pasa con Dios, es un lugar muy desagradable. Y todos los que estamos aquí están a tiempo. Y aquí estamos los curas para recibirlos como padres en el confesionario. Ponga su vida en orden, que usted no sabe dónde viene un ebrio y le quita la vida. Oh Dios rico en misericordia, acoge nuestras humildes oraciones y por estos sacramentos de salvación concede el perdón de los pecados a todos tus fieles difuntos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy yo no suelo, ¿verdad? Nunca tenía una colecta, pero hoy la colecta vamos a dirigirla al fondo de Miosotis. Ella era parte del sostén de su hogar, no está. Pues son 3 niños. Vamos a ayudar a Ernie y todo lo que ustedes den hoy con mucha seriedad
Hay un fondo que gracias mucha gente ha contribuido. Todo lo que se recoja hoy será para el Fondo Miosotti, para ayuda de su familia, de Ernie y sus hijos. Le agradezco por toda su generosidad y que Dios los bendiga.
Orad, hermanos, para que este sacrificio que es mío y también de cada uno de ustedes sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Acepta, Padre de bondad, las ofrendas que te presentamos por tu hija Miosotis, para que, perdonada por tu misericordia, consiga la vida y la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. En Él brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección. Y así a quienes la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Porque para los que creemos en ti, la vida no termina, sino que se transforma. Y al deshacerse esta morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos un himno a tu gloria, cantando sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Las personas que no puedan arrodillarse se sientan en el bordecito de su banco, de su silla, pero este es un momento en que no podemos permanecer de pie. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Y dándote gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz,
Dando gracias te bendijo y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, el Señor Jesús, el Señor Jesús. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, el Señor Jesús, el Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa Bernardita y todos los santos, por cuya intercesión confía a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Roberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, especialmente Miosotis, por quien te ofrecemos esta Eucaristía, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En momentos como estos yo diría, de indispensable, yo diría de primera ayuda, el tener a alguien con uno, de ayudar. Y yo de ahí saco una frase que digo que un dolor compartido duele menos. Y aquí viene ahora el momento hermoso, ya estamos prácticamente para llegar al momento por lo cual una misa se celebra. Una misa se celebra, por supuesto, en sufragio, pidiendo algo por alguien, pero lo hacemos comiéndonos a Dios. Literalmente nos comemos a Dios.
Cristo no quería, yo digo que Cristo era tan íntimo que no le fue suficiente darnos su espíritu, morir en la cruz por nosotros. Quería ser uno con nosotros. Y tal fue su deseo que lo consigue dándonos a comer su cuerpo y beber su sangre. Y eso nos hace hermanos, porque no es Padre mío, es Padre nuestro. Por eso Miosote es nuestra hermana, en el caso mío, mi hija espiritual. Y yo les invitaría a todos ustedes, sus diferentes parroquias, y si usted no es católico, cristiano católico, pues en su iglesia, de su servicio, pero hágase parte de una comunidad. Vivimos momentos muy fuertes y yo no quiero ser negativo, pero yo creo que por un buen tiempo la familia espiritual la adquirimos. Y mucha gente se va y viene, cosas a veces tan tontas y triviales. Pero como decía el Santo Padre, el Santo Papa Juan XXIII, ¿por qué buscar lo que nos divide cuando es mucho más lo que nos une? Busque su comunidad, haga comunidad. No es fácil. Como no es fácil vivir en familia, pero usted sabe lo que es morirse solo, es horrible. Pero cuando uno está muriendo, si tiene amigos y tiene familia, es mucho más diferente. Vale la pena vivir en familia. Y por eso ahora vamos a unir nuestras manos y nuestros corazones y a pedirle al Padre que tenemos en común y que nos hace hermanos con esta oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le dijiste, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Como hermanos que somos, démonos un signo de paz. Gracias. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén.
La comunión vamos a distribuirla bajo las dos especies, cuerpo y sangre de Cristo. Por lo tanto, la misma manera como la vamos a distribuir, no nos permite recibirle la mano que recibirle la boca. Así que por favor no ponga la mano porque tenemos que hacer la boca por la misma naturaleza de la manera en que la vamos a distribuir. Le pedimos Amén. que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas, a mi corazón. Por la palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. Cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Cuerpo y la sangre de Cristo. Amén.
Mi
Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Sangre de Cristo, confórtame. Como en Jesús, óyeme. Y manto de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame a ir a ti, para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Canción de Cristo, confórtame. Como en Jesús, óyeme. Y dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame a ir a ti, para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, te pedimos que tu sierva Miosotis, a quien llamaste de este mundo purificada de pecado por este sacrificio, reciba los dones de la resurrección eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de dar la última recomendación y despedida, quiero darle las gracias a mi hermano, compañero sacerdote y nuestro vicario episcopal de zona, el padre Rodney, que siempre en todos los momentos, también en estos momentos, está muy próximo. Enseguida ya me llamó y estaba orando con su comunidad, el párroco de San Felipe. Así que en nombre de todos, gracias, padre Rodney, por estar aquí con nosotros. Y ahora creo que tú quieres decir unas palabras, Ernie, así que por favor, siéntese un momento. Si pueden coger a los niñitos un momentito para que pueda acercarte. Buenas noches. En un día como este, ¿verdad? Cuando casi todo está dicho, es bien difícil las palabras. Sobran las palabras cuando una comunidad habla por sí sola. Yo creo que lo único que viene a mi corazón y a mi mente, muchas personas me dicen, Ernie, ¿por qué tú te ves tan tranquilo? Aquí está, mírese. Aquí está lo que dice el cura todos los domingos, la comunidad. A mí Dios me lleva y ustedes también. Y el padre, ¿verdad? Que ha sido mi padre, mi viejo. Yo tengo un viejo en carne que está por ahí y mi mamá. Pero Padre Willy ha estado conmigo en mis peores pecados, en mis días de luz y en mis días de sombra. Y hoy le agradezco a Dios por este santo varón.
Nosotros, hay cosas que yo no puedo decir desde este micrófono, pero cuántas cosas no nos hemos dicho, yo y el Padre, que ustedes ni se imaginan, pero Él y ambos nos amamos incondicionalmente. Y le doy gracias a Dios por Él y por Santa Bernardita. Porque Santa Bernardita es reflejo de comunidad, reflejo de que a pesar de este dolor, a pesar de esto que yo no entiendo, pero si me pongo a buscar entenderlo, pues como les digo a 2 o 3, me voy a volver loco. Pero Santa Bernardita es ejemplo de que cuando se vive en comunidad, no importa lo que venga, se puede sobrellevar. Y honor a quien honor merece, que es a Cristo. Pero, como hay una hermanita por aquí, que no voy a señalar, siempre ha dicho que usted tiene que darle honor a Cristo, pero también honor a las personas que Cristo pone en el camino, como es este siervo que está aquí, que ha hecho de nosotros una comunidad de Dios. Así que lo que me resta por decir es gracias. Gracias por sostenerme, gracias por las palabras, gracias porque, aunque ustedes no lo sabían, el domingo que pasó esto, Padre Willy me esperó y me dice, le dice a mi mamá, de hecho fue que le dijo, dile a Ernie que llegue aquí, que yo no me voy para ninguna fiesta hasta que él no llegue. Así que mira a ver qué él hace que llegue. Y yo tan pronto llegué a casa de mami, después de ir a Forense, me dice, mami, mira, arranca que el padre te está esperando. Y cuando llegué aquí, que vi a mi padre y vi a la gente que estaba ahí, que me decía ánimo, que la comunidad está contigo, hasta el día de hoy veo ese motor de Dios. Que duele, ay bendito, seguro que duele. Yo no tengo palabras para describir eso, pero sí tengo palabras para decirle gracias. Gracias a Padre Rodney y a tantos sacerdotes, a Monseñor, uno, ¿verdad? Yo digo obispo, disculpe porque tenemos un obispo aquí nuestro, pero él, humildemente, Monseñor Arturo, me llamó y me ha tenido oración desde allá, desde Cuba. Y tantos sacerdotes que me han escrito, tantas personas que me han escrito, gracias. Gracias a la Madre Sotti, a la hermana, a la familia, a Anita, al papá, a los hermanos que están aquí. Gracias porque ustedes son testigos hoy, los que no son de aquí, de esta gran familia. Y gracias a Dios por esto y gracias Padre por su cariño, por su amor y por hacer de nosotros que en un momento como este, que a veces uno dice, ay, el Padre vuelve con la cantaleta, pero hoy yo lo entiendo, gente, hoy yo lo entiendo. Y si usted me ve aquí, es eso. Y si usted me ve aquí y no se lo explica por qué, es eso. Escuchen. Amén. Gracias, Padre. Te amo. La iglesia, nuestra madre, la iglesia, en esta misa de exequias, tiene este rito al final, que va acompañado de unos signos externos, nosotros llamamos sacramentales, el incienso y el agua bendita. Y los que me conocen saben que a mí me gusta explicar, porque creo que cuando uno no conoce algo, uno no lo aprecia, y menos todavía amarlo. No se ama lo que no se conoce. Por eso es tan importante conocer nuestra fe cristiana católica, porque cuando más se conoce, más se disfruta y más se ama. Y por eso me gusta un momentito explicar. Este rito se llama última recomendación y despedida. Y entonces se usa el incienso. El incienso es un símbolo que se ha tenido en todas las religiones antiguas
y siempre se ha reservado para la deidad, para Dios. En todas las religiones paganas y cristianas, el cristianismo lo absorbe, porque tiene una simbología muy hermosa. El incienso está hecho de especies, de sándalo, de eucalipto, de lavanda. Por eso el olor tan rico. Yo sé que algunos son alérgicos, pero es hermoso, o sea, es riquísimo. Yo no estoy hablando de que usted compra de fresa y eso no huele tan, pero el incienso que uno usa está hecho de especies. Y entonces, pues, siempre se ha visto ese incienso que es el perfume. Dice la palabra que la oración de los santos sube al cielo como incienso, como perfume de Dios. Y por eso se utiliza y se inciensa todo lo que es sagrado, el altar, el evangelario, las ofrendas. Y fíjense que se inciensa el pueblo de Dios porque es un pueblo sagrado y el cadáver de la persona porque ahí estuvo el templo del Espíritu Santo. Por eso todo lo que es sagrado se inciensa. Y después el agua bendita. Porque todo lo que hemos hecho parte de una premisa. Somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios disfrutan de este banquete. ¿Y cuándo yo me hice hijo de Dios? En una pila bautismal. De ahí el agua bendita. Que son los dos símbolos que se utilizan en este ritual al final de la misa antes de la bendición. Así que con esto vamos a concluir. Yo le voy a pedir que después de esto pues tratemos de salir, ¿verdad? Sin corretear, pero porque entonces se queda la familia íntima para ellos y ya sale porque, como le digo, ya va al crematorio y Dios mediante este próximo sábado, en la misa vespertina del domingo, también tendremos una intención y ahí pues entonces bendecimos las cenizas y las colocaremos al lado, ¿saben de quién? De Esperanza. Dos mujeres de Dios, una al lado de la otra, así que tenemos tremendas intercesoras, ¿no? Vamos a ver cuando nos toca algún varón, para que vayamos a acompañarlas, ¿no? Así que ahora nos ponemos de pie para este momento de este rito. Nuestra hermana Miosotis ha muerto en la paz de Cristo, con fe y esperanza en la vida eterna. Confiémosla al amor de nuestro Padre. Que nuestra oración la acompañe. Y ya que en el bautismo fue adoptada como hija de Dios y participó con frecuencia en la mesa del Señor, sea ahora admitida en el cielo al banquete de los hijos y herede con los santos los premios eternos. Oremos también al Señor por todos nosotros, su familia, ahora tristes y afligidos, para que podamos con nuestra hermana salir al encuentro de Cristo cuando Él, que es nuestra vida, aparezca en la gloria. En silencio oramos para que con este incienso también sea nuestra oración que sube al cielo por ella y por su familia. Podemos tocar un poquito. Nuestra hermana Miosotis ha muerto en la paz de Cristo. Con fe y esperanza en la vida eterna,
confiémosla al amor de nuestro Padre. Que nuestra oración la acompañe, y ya que en el bautismo fue adoptada como hija de Dios y participó con frecuencia en la mesa del Señor, sea ahora admitida en el cielo al banquete de los hijos y herede con los santos los premios eternos. Oremos también al Señor por nosotros, para que podamos con nuestra hermana un día salir al encuentro de Cristo, cuando Él que es nuestra vida aparezca en la gloria. En tus manos, Padre de bondad, encomendamos a nuestra hermana Miosotis. Nos reconforta la esperanza de que resucitará con Cristo en el último día. También te damos gracias, Señor, por todos los beneficios concedidos a tu sierva durante su vida, signos de tu bondad y de la comunión de los santos en Cristo. Escucha nuestra oración, Padre misericordioso, para que las puertas del paraíso se abran a tu sierva Miosotis y a nosotros que permanecemos todavía en este mundo. Dígnate consolarnos en la fe hasta que todos vayamos al encuentro de Cristo y así podamos estar siempre juntos en el Señor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el alma de Miosotis y el alma de todos nuestros fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. ¿Tú quieres decir algo? No sé si los puedo mandar a sentar un momentito, porque sentado a lo mejor me inspiro para hablar poquito. Solamente el padre Willy le gusta explicar la razón de por qué. Yo estoy aquí porque si aquí cayó el rayo, ¿verdad?, de la tristeza y la esperanza, en nuestra comunidad y en la vicaría se oyó el ruido del trueno. Entonces no solamente es un acontecimiento que acontece en la vida de una parroquia, sino un acontecimiento que también toca la vida de una vicaría. Creo que trabajó en el presbiteriano, en el colegio. Sí. Por lo tanto, dicen que cuando uno va a la escuela pasa más tiempo en la escuela que en la casa. Quiere decir que pasó más tiempo en mi territorio parroquial, San Felipe Apóstol, que en tu casa, quizás en la parroquia también. Por lo tanto, sembró en mi parroquia y entendemos que allí también rendirá fruto ese trabajo. Por lo tanto, vengo dándole gracias a Dios, pero también dando gracias a la familia por la gratitud de ese servicio a tantos niños en nuestra comunidad, en ese colegio que no quedó desapercibido, por lo menos de mi parte como párroco en ese lugar. Aparte de que los ministerios pues se conocen más, de hecho la gente sabe hasta los horarios de las parroquias, si el cura está de vacaciones, si no está, dónde está, mejor que nosotros los sacerdotes. Yo me entero, el padre Willy se entera de dónde está cada sacerdote por ustedes. Y muchos, por ejemplo, el Ministerio de Danza de la parroquia San Felipe fue el primero en notificarme. Y lo bien importante, el padre hablaba de la santidad, ¿verdad? Que no lo pone en duda el hecho de que ya esté en el cielo. Pues los santos no solamente está para que hablemos de ellos, sino para que imitemos sus virtudes. No nos quedemos hablando de Miosotis. Si usted conoció y si usted aprende o sobre todo ha escuchado cuál era su talento o sobre todo su don de servicio, que nos falta imitar las virtudes de los santos. Por otro lado, sabemos, y lo bonito de todo esto es que nadie ha hablado del accidente. Todo lo que yo escucho es lo más bonito, lo más grande, es que porque era una mujer que creyó, y ahora no le hace falta creer porque ya ahora amará para siempre, pues en esa medida ha impactado la vida de todo un pueblo. Y no se habla del accidente, sino de cómo Dios
nos bendice en la comunidad por medio de ella. Pero hay todos los días, quizás tú y yo somos los que, borrachos por la envidia, borrachos por el odio, hacemos también que otros mueran a la esperanza porque chocan con nuestra dureza de corazón. No hace falta estos graves acontecimientos para darnos cuenta que tú y yo a veces estamos borrachos de la ira, de envidia y otros acontecimientos que hacemos que otros mueran a la gracia. Por eso esto es un llamado también a nosotros para darle sentido a nuestra propia vida. Otra razón por la que estoy aquí es por darle gracia a la juventud. Digo, Padre Willy es tu padre, pero cuando yo venía por aquí con amistades desde seminarista, yo vi la foto tuya y dije, ese pelú yo lo conozco porque lo he visto crecer en Santa Bernardita, ese de los hijos de Padre Willy, siempre el mismo estilo, ¿verdad? Y lo identifiqué. Yo he tenido en mi parroquia, en mayo, hacia acá, 3 jóvenes menores de 23 años. Una de ellas se tiró del puente, que fue la que sobrevivió de milagro en la Valdoriotti. Una se disparó con el arma de reglamento de su madre y otra se quitó la vida ahorcándose, joven también. Entonces, no podemos decir que el mundo está bien, pero sí podemos glorificar a Dios cuando obra en uno de nuestros hijos. Por eso, ante la alegría, celebración, pero ante el camino que nos espera, oración y acción. Que Dios les bendiga y gracias a Dios por esta hermana nuestra, por esta comunidad, porque sin familia o en esta familia se dieron los frutos. Gracias a Padre Willy por ese testimonio de paternidad, pero así también por todos, porque el Padre también necesita el apoyo de todos ustedes para fortalecer a tantos. Hoy hablaba de otra hermana que fallece, y así cada día el pastor necesita de la fuerza y la oración de toda una comunidad. Gracias a todos de parte de esta vicaría. Es una iglesia viva y esperamos que así sigamos dando testimonio de la verdad de Cristo. Ernie y su familia, de su mamá, nos dicen que hay que hacer hijos para el mundo, para la sociedad, y yo creo que hay que criar hijos para Dios, porque para la sociedad es tirar lo que salga, para Dios es solamente un camino. Hoy vemos los frutos, una hija para Dios. Que Dios le bendiga siempre. Amén. Ahora vamos a impartir la bendición, Padre Rodney y yo, pero también quisiera que tuviéramos un espacio en nuestro corazón por el joven que causó toda esta tragedia. Muchacho de 28 años, graduado de Mayagüez. Sus padres, gente humilde de Loíza. Esa familia hoy no está así. Y ese muchacho tiene sobre él la marca de Caín. Porque cualquiera que lo diga, ese no fue el que mató a la señora con los 3 hijos. Y hay que ayudarlo, hay que sostenerlo en oración, porque nosotros lo podemos hacer en un clima de amor, de paz. Imagínense, perdón, y que no fuera oración por ese joven que a los 28 años ya tiene marcada su vida para siempre. Y tomar conciencia, porque nosotros no podemos seguir perdiendo la flor de este país. Nos decía el juez escribano, ¿no?, que llevamos 2 años consecutivos que enterramos más gente que nacen en Puerto Rico. No podemos. Y esta mujer nos dijo, y aquí hay gente de Hogares Crea y de Crearte y de la parroquia y de la escuela del presbiterio. Una mujer que se dio lo que yo dije disponible. Y hoy cuando usted salga por ahí, pregunte lo que acaba de decir el Padre, ¿no? ¿Qué cosa me dice esto? Porque si usted vino, qué bonito, qué esto, qué sentimental, sí vale, pero ¿qué fruto usted saca de todo esto?
Esta es tu comunidad. No podemos seguir yendo a iglesia domingo y no echar raíces, porque cada parroquia tiene la obligación de convertirse en una comunidad de fe viva, donde cualquier persona que venga tenga un lugar donde poder sentirse amada y servida. Que no somos perfectos, nadie lo es, pero ¿por qué mirar el defecto y no la virtud? Y si usted pesa, el cura, los feligreses, tenemos muchas más cosas buenas que malas, pero no podemos seguir mordiéndonos, porque si seguimos mordiéndonos nos vamos a quedar sin qué morder. Yo creo que esto ha hablado. Y si usted está hoy aquí, en espíritu y en verdad, tiene que haber sentido en su corazón esa voz de Dios que nos dice, ¿y tú? Y usted tiene que responderle, ¿y yo? Así que en nombre de toda la comunidad, de la familia, gracias. Gracias, no por solamente hoy, sino porque durante todos estos días, ese teléfono y cuándo viene y cómo fue, yo no sé cuántas personas han llamado. Y lo dije hoy, lo quiero repetir por última vez. Gracias al pueblo de Puerto Rico. Porque hicieron una concesión. Porque ahí hay gente que lleva 2 y 3 meses. Y son gente que tienen mamá y papá, hijo. Están esperando para darle cristiana sepultura a su mamá, a su papá, a su abuelita, a su tío, a su hijo. Y esto fue en una semana. Y todo esto fue porque mucha gente se interesó y gente no tuvo ningún reparo de decirle, miren, denle paso a esta mamá, porque es para su esposo y sus hijitos. O sea, y eso hay que agradecérselo al pueblo de Puerto Rico, que es un pueblo muy noble, aunque mucha gente no lo crea. Así que ahora nos ponemos de pie. Padre, para... Antes de que nos dé la bendición final, siéntese un segundito. Estás aprendiendo mucho de los curas. Para los que no conocían a Myosotis, el ministerio, por decir principal, era el ministerio de danza de esta parroquia, Ministerio Éfeta. Y una de sus hermanitas va a decir unas palabras, ¿verdad? Es un detalle que al final, cuando salga, se lo van a entregar, pero ella le va a dar lectura. Saludos, buenas noches. Pues voy a estar leyéndoles un poema que escribió Anita, así que aquí va. Myosotis, tu legado será eterno, como eterna será tu sonrisa. Tu misión fue completada con entrega y alegría. Danzaste como los ángeles y tu voz enamoraba a Dios. Tocabas los corazones de todo el que te conoció. Los niños te buscaban y los ancianos también, porque emanabas alegría y paz en todo lo que hacías. Amaste con pasión y conocías tu misión. Tu paso no fue en vano, tu legado se quedó en tus hijos, en tu esposo, en tus padres, en tus hermanos, en tu comunidad de Santa Bernardita y entre tus amigos siempre vivirás. Gracias, Myosotis, por dejarte amar. Como les dije, la bendición la vamos a impartir el Padre y el servidor. El Dios de todo consuelo, que por su bondad infinita creó al hombre y por la resurrección de su Hijo, concedió a los creyentes la esperanza en la resurrección, los bendiga. Amén. Nos concede el perdón de los pecados a los que aún vivimos y conduzca a todos nuestros hermanos difuntos al lugar de la luz y de la paz. Amén. Para que todos vivamos eternamente con Cristo, a quien proclamamos resucitado de entre los muertos. Amén. Y la bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Hermanos, vayamos en paz, nuestra misa ha terminado. Hermanos, honremos la grandeza y belleza de Dios en lo cotidiano y ordinario, como lo hizo Myosotis, amándole y sirviéndole en el prójimo
y así obtendremos el gozo de la patria eterna en Dios. Alábalo.